Bueno, pues buenas tardes a todo el auditorio. Los saluda Karina Inocente Argüelles, médico urgenciólogo intensivista y medicina crítica obstétrica. Agradezco de antemano a los médicos residentes y médicos especialistas del Hospital General Regional La T1 Ignacio García Telles, quien orgullosamente puedo decir que fue sede de mi formación como médico intensivista. Muchas gracias a todos. Estoy muy emocionada de participar en esta primera sesión, en este primer congreso, con temas relevantes acerca de la medicina crítica. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con este tema. La hemorragia posparto sigue siendo uno de los temas muy relevantes en la medicina crítica, pero vamos a hacer un énfasis en las pruebas viscoelásticas. Cabe mencionar que para este tema no tengo ningún conflicto de interés, por lo cual, bueno, vamos a dar paso a esto. La hemorragia obstétrica, hoy en pleno 2025, sigue siendo una de las principales causas de muerte de funciones maternas a nivel nacional. Si logramos ver en esta semana epidemiológica número 14 que acaba de pasar, la hemorragia obstétrica se encuentra dentro de los 3 primeros lugares. De un total de 132 defunciones maternas hasta esta semana número 14, nos damos cuenta que la hemorragia se encuentra en el tercer lugar con un total de 11 pacientes, lo que nos da un porcentaje total de 8.3. Realmente estas son cifras muy alarmantes a nivel nacional. Y bueno, no vamos a profundizar en los cambios adaptativos fisiológicos de la mujer embarazada, pero es muy importante recordar lo siguiente. Las adaptaciones anatómicas, fisiológicas, bioquímicas en la mujer embarazada realmente son muy profundas, es muy amplio hablar sobre esto. Algunos inician desde la fecundación y continúan en el transcurso de todo el embarazo. Por lo tanto, pues es muy esencial comprender estos cambios adaptativos. Me gusta llamarlos cambios adaptativos, pues porque podemos tener una mala interpretación durante un seguimiento para un tratamiento. Entonces, una mujer no embarazada tiene un flujo sanguíneo uterino aproximadamente de 50 mililitros. Una mujer embarazada tiene un flujo sanguíneo uterino de hasta 750 mililitros minuto. A su vez, hay unos cambios que van a iniciar con sustancias como el aumento de las prostaglandinas, el aumento del óxido nítrico, la secreción de relaxina. Estas van a dar paso a una disminución de las resistencias vasculares sistémicas que van a acentuarse principalmente entre el primero y el segundo trimestre. Asimismo, a la par con la disminución de las resistencias vasculares, va a aumentar el gasto cardíaco y esto va a aumentar hasta en un 20 hasta un 30%. Se va a mantener así aproximadamente hasta llegar al nadir, que es en la semana 28 a 30 aproximadamente. Consigo mismo podemos ver que el gasto cardíaco uterino en una mujer no embarazada es de un 3%. Cuando una mujer se embaraza, se adapta y cambia hasta un 17% del gasto uterino. Igual la frecuencia cardíaca tiene un aumento entre un 10 a un 15% y que va a iniciar aproximadamente entre la semana 5 a la semana 8 de gestación. De hecho, está documentado que la frecuencia cardíaca en reposo de una embarazada aumenta aproximadamente entre 10 latidos por minuto. Es decir, si tu frecuencia cardíaca basal era de 70, si estás embarazada, pues va a aumentar aproximadamente hasta 80 latidos por minuto en reposo. A todo esto, vamos a sumarle que los embarazos que son gemelares aumenta todavía un 15% de lo que ya hemos platicado. Y durante el trabajo de parto también aumenta el gasto hasta un 10 a un 15% más. Todo esto va a traer consecuencias en los cambios para poder adaptarse, por lo cual el volumen plasmático circulante va a aumentar hasta en un 50, en un 60%, y esto a su vez como consecuencia pues va a hacer que la masa eritrocitaria también aumente hasta en un 50%. Aumentamos volumen, aumentamos masa. Sin embargo, esto, pues al ser un cambio adaptativo,
no va a ser suficiente, por lo cual va a provocar una hemodilución o como comúnmente le conocemos, una anemia entre comillas fisiológica del embarazo. A nivel de la coagulación, el embarazo per se es un estado de hipercoagulabilidad sanguínea, sí, es una hipercoagulabilidad, como patologías que conocemos en la terapia intensiva, como la sepsis o el COVID. Aproximadamente el fibrinógeno llega hasta en un 450 miligramos de cilitro, 500. En la mujer embarazada aumenta hasta un aproximado de 700 a 750 miligramos de cilitro. Aumentan también ciertos factores como el factor 7, el factor 10, el factor 8, los factores 11 y 13 y las proteínas C y la proteína S, que son procoagulantes, estas disminuyen. Entonces, teniendo en cuenta o teniendo en consideración estos cambios que se adaptan en una mujer embarazada, pues vamos a tener totalmente un cambio fisiológico muy distinto a una mujer no embarazada. Y como todo tema, pues debe tener las definiciones. Hay distintas definiciones de cada organización a nivel del mundo, que algunas toman en cuenta la vía de resolución, la cantidad en mililitros, pero hay otras también que nos hacen énfasis en ciertas cosas muy importantes. Por ejemplo, la FIGO nos dice que un sangrado más de 1000 mililitros se considera grave y aquella que sangra más de 2500 se considera como masiva. La definición de Revitalize de la COG nos dice que independientemente de la vía de resolución, ya sea vía vaginal o cesárea, mayor de 1000 mililitros se va a considerar como una hemorragia posparto, pero hace una observación muy importante. Aquí nos dice que estos 1000 mililitros tienen que estar acompañados de signos o síntomas de hipovolemia en las primeras 24 horas durante el proceso de parto, y esto incluye la situación intraparto. Las guías británicas, bueno, también nos dan un aproximado en mililitros y también nos dice signos de shock. Las guías canadienses nos hacen un énfasis de acuerdo a la vía de resolución, 500 mililitros vía vaginal, cesárea más de 1000, y también una observación muy importante. Nos dice pérdida de sangre que tenga el potencial de producir inestabilidad hemodinámica. Y vamos a quedarnos con eso, con esas definiciones de aquellas que tengan signos o síntomas de shock hipovolémico, que tengan inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Bueno, pues porque el riesgo las definiciones son una forma muy subjetiva, es un concepto muy relativo. Depende de muchas situaciones, de los factores, de la tasa del sangrado, del tamaño de la superficie corporal de una paciente. No es lo mismo un sangrado de 1200 mililitros de una paciente en el estado de Sonora o Sinaloa, que miden aproximadamente 1,70, a una paciente que, por ejemplo, las que somos del sur, que miden entre 1,50 a 1,60 y que sangra 1200, la estabilidad hemodinámica va a ser distinta a cada uno de ellos. Por lo tanto, por eso llamamos, es un concepto un poco relativo. Sí tiene mucho que ver sobre la tolerancia individual de acuerdo a cada tipo de persona. Y bueno, es importante también tener en consideración o entender que las causas de la hemorragia posparto, inmediatamente cuando una paciente se encuentra en quirófano para tener una resolución de parto, llámese vía vaginal, llámese por cesárea, se tienen que pensar en 4 principales causas. Y vamos a referirnos a las 4T, y estas 4T son objetivas, estas sí tienen fundamento. Y bueno, lo primero que tenemos que pensar cuando una paciente sangra es en la T de tono uterino. Muy probablemente la paciente está haciendo hipotonía uterina, atonía uterina. Entonces, el 70% del sangrado es por causa de tono uterino. Es un aproximado de un 70%. La segunda causa es una T de trauma. Pacientes que, bueno, somos hospitales escuela, lo atendió el residente el R1 de marzo, tuvo laceraciones, tuvo desgarros del canal,
Y bueno, eso es un traumatismo, una causa de trauma, que el cual se tiene o se debe resolver en el momento en que se evidencia el traumatismo. Es una aproximada de un 20%. Tercer causa de sangrado es la T de tejido. Aquella paciente que ya salió de quirófano porque se resolvió vía vaginal o vía por cesárea, se fue a recuperación y durante el transcurso de las horas empieza con taquicardia, empieza con hipotensión. Entonces tenemos que considerar en tejidos, ¿no? Hay que volver a hacer una revisión de cavidad y si estas son las causas, pues corregirlas. Sin embargo, es aquí en donde muchas pacientes se perpetúa la hemorragia posparto con la T de trombina, ya que es un aproximado entre el 1 al 2% de las causas de hemorragia y estas nos pueden llevar a un choque hipovolémico. ¿Por qué algún tipo de desorden en la coagulación, ya sea conocida o que se haya inducido incluso por alguna de las anteriores? Y bueno, ¿quiénes tienen riesgo de presentar hemorragia uterina? Esto es algo muy importante porque como tal hemorragia posparto es preventiva. Si consideramos o si tenemos en consideración quienes están con alto riesgo, pues podemos no tener como consecuencia un choque hipovolémico y al final un triste desenlace. Bajo riesgo, embarazo, un único embarazo, paciente que haya tenido menos de 4 partos, un útero virgen sin incisiones previas y paciente que no haya tenido una ausencia que no haya tenido una hemorragia posparto previa. Riesgo medio, aquella paciente que ya tuvo una cesárea o que ya haya tenido más de 4 partos previos o que haya tenido una gestación múltiple, que tenga o que se conozca con antecedentes de miomas, o aquella que incluso la dejaron con un uso prolongado de oxitocina. Y bueno, no solamente son estas, las del riesgo alto, entonces consideramos a toda la placenta previa, a los percretismos placentarios, cuando una paciente ha perdido mayor del 30% del hematocrito, pacientes que ya tienen algún defecto de la coagulación que ya se conoce, otras no se conocen y debutan en el momento, y pacientes que ya se conocen con algún antecedente de hemorragia posparto. Entonces, si se dan cuenta, el ser mujer, el estar embarazada, y le ponemos nosotros el vivir en México, tiene riesgo de que termine en una hemorragia posparto. Entonces, el riesgo está desde que una es mujer y está embarazada, y bueno, vivimos aquí, ¿no? Entonces, como comúnmente nos enseñaron en la facultad y en toda nuestra instrucción académica, pues pensamos, vamos a reponer lo que está causando el tipo de choque. Si el choque es un tipo obstructivo por un neumotórax, un tamponade, pues lo corregimos. Si el choque es distributivo por una sepsis, pues nos vamos al foco infeccioso, a lo mejor utilizamos vasopresores, el cardiogénico fue causado por algún infarto al miocardio, bueno, le damos tratamiento, algún defecto valvular. Entonces decimos el hipovolémico, si fue hemorrágico, perdió sangre, reponemos sangre. El no hemorrágico no perdió sangre, echémosle agua. Y así es como comúnmente podemos pensar. Sin embargo, cuando la hemorragia se perpetúa, no nada más es la salida de sangre, la pérdida de sangre. Si nuestros vasos fueran inertes, entonces muy probablemente con una reposición del mismo líquido, en este caso el hemodiderivado, pues podríamos corregir. Pero nuestros vasos están recubiertos de endotelio y el endotelio pues es un punto y aparte totalmente. Entonces, cuando hay una pérdida rápida de un sangrado importante, empieza a haber un cambio totalmente molecular. A nivel mitocondrial ya no puede mantenerse el metabolismo aeróbico y pasa a ser un metabolismo anaeróbico. Entonces los signos y síntomas empiezan como el aumento de la frecuencia, la disminución de la presión arterial, se activan los vasoreceptores y esto mismo activa el sistema nervioso simpático, hacen vasoconstricción periférica. Esta sangre se va a desviar a órganos y tejidos que tienen que preservar la sangre, a órganos vitales como el cerebro, el corazón, y esto provoca todavía una mayor privación del oxígeno
mayor producción de lactato y esto nos lleva a una acidosis. A la par, también se va a ir desencadenando una cascada inflamatoria, hay presencia de daño asociado a patrones moleculares y empieza una respuesta inflamatoria bifásica. Como primero tenemos a la hiperinflamatoria temprana y hay un periodo inmunosupresor posterior. Hay interacción entre la inflamación, la coagulación y la reparación tisular. Entonces, tenemos que deliberar hacia dónde vamos. Si el cuerpo empieza a hacer falla de órganos múltiples, entonces tenemos que hacer una intervención. ¿Para qué? Para ver si hay recuperación del paciente o nos brincamos la malla con él. Y entonces es aquí en donde empiezan con todas las intervenciones que ya hemos tenido. Lo primero que tenemos es que ya consideramos una hemorragia, en este caso pues una hemorragia posparto, en lo que el interno va, lleva las muestras del laboratorio, quieren el TIPI cruce, quieren forzosamente las pruebas a lo mejor de sangre, hay tiempo perdido. Entonces lo que inicialmente tenemos es la reanimación con cristaloides. Eso es lo primero que nos dicen las guías para iniciar la reposición de volumen, pero hay una situación. Las soluciones cristaloides se encuentran a temperatura ambiente. La temperatura ambiente en una terapia intensiva o en un hospital pues tiene que tener ciertas normas. Están frías las soluciones. Entonces empieza la reanimación constante de soluciones cristaloides para preservar las presiones perfusorias y empieza a lo mejor puede ser una reanimación indiscriminada de cristaloides y todas son frías, lo que nos puede llevar a una hipotermia. Asimismo, con la inicial reanimación con soluciones cristaloides, lo primero que nos puede llevar es a una coagulopatía por dilución y de los demás factores también, pero inicialmente una coagulopatía por dilución. Entonces, aunado a todo esto, como ya les comenté, que empieza el aumento del lactato porque hay una disminución hacia la respiración aerobia, pues se produce acidosis. Entonces, como nos damos cuenta aquí, ya hay una tríada mortal. Hay hipotermia, coagulopatía y acidosis. Entonces, todo esto es considerado o tenemos que considerarlo para no llegar hasta esta situación. Entonces, después de que dimos la reanimación inicial con líquidos, lo primero que nos dicen es, doctor, ya tenemos la sangre, tráiganse 1 o 2 paquetes, ¿no? Lo que haya sangrado. Comúnmente o anteriormente, lo que se consideraba era, no, pues la paciente ha sangrado un aproximado de 2,000 mililitros. ¿Cuál es nuestra razón lógica? Pues transfundir los 2,000 mililitros. ¿Cuántos mililitros tienen aproximadamente los concentrados eritrocitarios? Entonces, hagan la cuenta de un aproximado de cuánto es lo que vamos a transfundir si tenemos el pensamiento de transfundir lo que se ha perdido. Es por eso que se han hecho guías de reanimación con la intención de redirigir y tener una transfusión apropiada, porque se ha descrito que más del 50% de la transfusión es inapropiada o que esta puede evitarse. Asimismo, sobre todo esto, incluye todo un proceso que a veces algo tan esencial se vuelve complejo. Y no, aunado también a esto, la transfusión es un factor de riesgo porque aumenta los días de estancia intrahospitalaria, aumenta los días de terapia intensiva, hay riesgo de infecciones y pues como consecuencia la muerte. Ahora, yo creo que de los menos importantes es el costo que tiene cada hospital por las transfusiones. ¿Por qué? Porque pueden preguntarme, ¿cuánto vale la vida de una paciente? No tiene costo. Si lo necesitan, hay que hacerlo. Sin embargo, la evidencia nos dice que más del 50% es una transfusión inadecuada. Los riesgos más comunes de la transfusión indiscriminada de los hemoderivados, en mayor porcentaje tenemos el TACO, una reacción hemolítica hasta en un 17%, y ojo, esta reacción hemolítica no es tan común, sin embargo, si la reacción hemolítica nos lleva a falla orgánica,
tiene un porcentaje de riesgo de fallecimiento hasta de un 90%. El TRALI, como comentamos, no solo tenemos la reanimación con hemoderivados, previamente ya se pasaron cristaloides, a lo mejor plasma. Entonces, el TRALI tiene un 8% de riesgo de la transfusión de hemoderivados, y esto nos da una incidencia en pacientes críticos hasta de un 30%. La sangre es un tejido líquido, por lo cual la transfusión de esta pues tiene riesgo de infecciones en un 10%. Y la anafilaxia también, aunque muy poca su incidencia, pero también se han tenido casos de reportes que nos han llevado a fallas orgánicas y fallecimientos. Entonces nos dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer si no quieren que estemos transfundiendo sangre? Hay otras alternativas farmacológicas, entre ellos antifibrinolíticos, podemos utilizar crioprecipitados, podemos usar factores, podemos usar fibrinógeno, pero ¿cuándo vamos a utilizarlo? ¿O en qué casos se van a utilizar? Pues para valorar la hemostasia y para valorar y redirigir el tratamiento, tenemos por conocida pruebas globales y pruebas convencionales. Las pruebas convencionales comúnmente pues ya las tenemos, el fibrinógeno, el tiempo de trombina, el tiempo de tromboplastina activado, pero tenemos un inconveniente con estas pruebas convencionales. Número 1, el tiempo en el que se realizan. Aproximadamente, si bien nos va, aproximado 30 minutos, 1 hora. No hay tubos, ya no sirve el tubo, ya está caduco, muestra mal aforada, no hay alguien en banco de sangre, tenemos muchas situaciones que nos ponen trabas y esto es tiempo, así como el tiempo es cerebro, el tiempo es corazón, el tiempo es todo. Para esto también hay pruebas globales que tardan menos tiempo, tienen algunas ventajas, como que este tipo de pruebas globales se realizan a la cama del paciente, a la cabecera del paciente, se llevan a cabo en menos de 30 minutos. Aquí la muestra es una muestra de sangre completa, pues es decir que va como tal, no hay necesidad de dividirla en plasma o en resto, ¿no? Es así como se toma la muestra de sangre, así se valora. ¿Qué valora? Valora la fibrinolisis y la hipercoagulabilidad. Y esto nos puede hacer una redirección para mejorar las prácticas transfusionales y evitar todo lo que previamente comentamos. Una de las guías que ha tomado gran auge a nivel nacional y a nivel mundial es la guía de Patient Flow Management, en donde, bueno, nos hace énfasis en la consideración necesaria de las transfusiones. Hay 3 pilares principales. Uno de los pilares, el primer pilar es la optimización del volumen sanguíneo. Tenemos que optimizar un volumen sanguíneo. Asimismo, tenemos que minimizar la hemorragia. Por eso es muy importante que consideremos las 4 causas de hemorragia postparto. Entonces tenemos que minimizar. Si fue por un traumatismo, en el momento tiene que corregirse. Si la situación fue por una atonía, bueno, podemos utilizar fármacos uterotónicos como la oxitocina, como la cabergolina, el misoprostol, que se resuelven inmediatamente en el quirófano por los compañeros ginecológicos. El pilar número 3 nos habla de algo muy importante y aquí hacemos énfasis en una definición de hipotensión permisiva. La optimización de la tolerancia a la anemia nos dice que, bueno, si nosotros sabemos que mi paciente va a pasar a quirófano en las siguientes horas o en los siguientes minutos, podemos tolerar una hipotensión, porque sabemos que se va a controlar la hemorragia. Pero si nosotros no tenemos una propuesta quirúrgica de resolución, a lo mejor por restos placentarios o por alguna otra causa, si nosotros no tenemos la certeza que la paciente vaya a pasar a quirófano, entonces ahí la hipotensión permisiva, bueno, vamos a pensarla. ¿Por qué? Porque si aumentamos
las cifras de perfusión. Entonces, cuando llegue a quirófano, lo que único que nos va a pasar es que, pues, al haber mayor presión, pues va a sangrar más. En cambio, si tenemos una hipotensión permisiva, podemos estar tranquilos de que se va a resolver. Entonces, esto en conjunto nos redirecciona hacia una optimización tanto a los signos vitales de la paciente, la disminución del volumen sanguíneo y pues el control, obviamente con el control hemorrágico, ¿no? Pasar a una cirugía de control de daños. Ahora, ¿qué es lo que estábamos comentando de las pruebas globales y convencionales? Estas pruebas, estos equipos que se han tenido desde 1948 no son nuevas. Sin embargo, pues va llegando poco a poco, van empezándose comúnmente a actualizarse, a tener otro tipo de estrategias para mejorar día a día. Entonces, estas pruebas, estas mediciones que se tienen que hacer, se hace de manera global, nos puede medir las propiedades tanto sólidas como líquidas de la sangre de una manera global. Es una forma de medir de forma instantánea, es dinámica y pues integra las fases de la coagulación, las distintas fases de la coagulación. Si vemos de este lado, del lado izquierdo, tenemos al tromboelastograma, que digamos que es como que el papá de los tromboelastogramas. Y de este lado tenemos como al papá de los Rotens. Actualmente contamos con 2 equipos para la medición de este tipo de pruebas. Tromboelastograma y el tromboelastómetro rotacional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro de ellos? Bueno, como saben, cada quien está buscando las patentes de cada equipo. Yo quiero tener la razón, yo quiero tener esta prueba. Entonces, pues únicamente es la siguiente. La finalidad es la misma, sin embargo, los alemanes pues consideraron el tromboelastómetro rotacional, Estados Unidos el tromboelastograma. Ambos tienen considerado una copa receptora en donde va a contener la muestra, es decir, la sangre. El tromboelastograma necesita pipeteo, o el primer tromboelastograma necesita pipeteo para tener la muestra en esta copa. Entonces, también se han descrito que el pipeteo no es la forma adecuada o considerada, no se pipetea bien, no son las cantidades exactas, no hicieron los pasos correctos, entonces hay sesgos para el llenado de la copa e iniciar la cuantificación. Aquí en el tromboelastograma está formado por un pin o un pasador y lo que empieza a girar es la copa. La copa hace giros constantes y el pin es el receptor, el pin, el pasador es el receptor. Cuando empieza la formación del coágulo, empieza el pin a tener una pequeña o ligera desviación, aproximadamente de 2 mililitros, y es entonces en donde empieza la formación del coágulo. En comparación como el tromboelastómetro rotacional, es lo mismo, tiene una copita receptora de sangre, tiene un pasador o pin. Sin embargo, aquí lo que hace la diferencia entre uno y otro es que aquí gira el pin y en el tromboelastograma gira la copa. Entonces, aquí es en donde empiezan a hacer disminuciones de los movimientos por la formación del coágulo, entonces se traduce. Pero como todo, empieza a haber un aumento en las generaciones de los equipos, mejorando día a día, evitar los sesgos, como mencioné, que el pipeteo, muestra inadecuada. El tromboelastograma 6S es uno de los últimos de generaciones, en donde ya se hace por sensores, ¿no? Por detección óptica, sensores de luz, en donde las vibraciones es lo que indican cuándo iniciar la coagulación, es en donde empieza a graficar la coagulación. Entonces, día a día, como sabemos, aquí lo que tiene que hacer es pues ir mejorando cada vez. Entonces, como resumen, en el tromboelastograma lo que gira es la copita y mide la fuerza o la torsión del pin. Y en el ROTEM
lo que se mide es el movimiento de un haz de luz que se refleja. Este es uno de los nuevos equipos generacionales del tromboelastograma. Aquí se tiene en cuenta que ya no es por pipeteo, ya no es por copita y gira, aquí ya son por cartuchos. Entonces, estos cartuchos son muy innovadores, son muy analíticos y pues nos dan resultados mucho más fáciles, ¿no? La intención es de evitar el sesgo y evitar todavía aún más la pérdida de los recursos, pues porque como sabemos, estos equipos no son para nada baratos. Aquí tenemos también uno de los primeros equipos de Rotem, ¿sí? Es el Rotem Delta, en donde, como comenté, tenemos hasta para 4 muestras al mismo tiempo. Tenemos aquí la copita, el sensor del pin o el pasador, que es el que empieza a girar. Entonces, aquí empieza a censarse, empieza a tener un control al momento en que el sensor del pin tiene presencia de la formación del coágulo, es en donde por primera vez se va a graficar. Hay un sensor de luz en donde va a graficarse. Y de los más nuevos es el Rotem Sigma también, que ya utiliza cartuchos, que es también muy parecido al tromboelastograma previo, en donde también ya no hay necesidad de pipeteo, sino con la única muestra que se tiene de sangre, va a analizar todo lo mismo que el inicio de la coagulación para graficarse. Entonces, bueno, hasta el momento pues hemos tenido todos los avances de las muestras, de los equipos que se han hecho, y es importante pues recordar rápidamente que la coagulación va a iniciarse cuando el factor tisular se va a exponer al flujo sanguíneo y esta se une al factor 7. Así, pues van a hacer una formación de un complejo, que es el complejo tenaza, y va a activar los factores 10 y el factor 9. En la fase de amplificación, aquí los protagonistas son las plaquetas. Las plaquetas son aquellas que van a empezar a liberar proteínas y van a iniciar el primer tapón o el primer coágulo. Aquí hay generación de factor 5, factor 8 y factor 11. ¿Qué finalidad tiene la amplificación? Bueno, se forman aquí señales para activar todavía más factores de la coagulación, ya que en la iniciación se generan, gracias al complejo tenaza, muy pequeñas cantidades de trombina a partir de la protrombina. Y en la propagación, aquí hay formación de más complejos todavía. Y la finalidad es de que continúen produciéndose grandes cantidades de trombina para generar un aumento de la agregación plaquetaria y estabilidad con la red de fibrina. Entonces, tenemos ya nuestros equipos. Y bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Cómo vamos a representarlo? Aquí en la primera línea que observamos, tenemos, o vamos a imaginarnos que va a ser el tiempo cero. Es en donde estamos poniendo nuestra copita, ya sea del Rotem o ya sea del tromboelastograma. Ponemos nuestra copa con la muestra y va a empezar a correr. La muestra va a empezar a correr y aquí vamos a tener la línea la letra R o el tiempo de coagulación. Este tiempo de coagulación va a continuar, va a estar prolongada, va a estar corta o normal, de acuerdo hasta el momento en que exista la formación o empiece la formación del coágulo. Aquí se empieza a formar el coágulo. Entonces tenemos posteriormente a esto tenemos un ángulo, empieza a abrirse esta línea, va a empezar a abrirse poco a poco, ¿sí? Y va a formar un ángulo al que le vamos a llamar ángulo alfa. Si este ángulo se abre más, se tiene más, hace un ángulo más obtuso, pues vamos a tener una hipercoagulabilidad. Si este ángulo disminuye y se hace un ángulo más agudo, vamos a tener una hipocoagulabilidad. Y así va a ir abriéndose durante unos minutos, 10 minutos, 20 minutos, hasta llegar a la amplitud máxima. En la amplitud máxima nos estamos refiriendo a la máxima formación o estabilidad o tensión del coágulo que va a tener esa muestra. Entonces, como aquí vemos, ¿sí? Es la extensión o la mayor duración
la mayor retención del coágulo. Ahora, hay dos caminos. ¿Se continúa el coágulo o el coágulo se desbarata? Si continúa el coágulo, bueno, entonces vamos a tener una línea normal, va a tener una línea continua hasta el final, hasta llegar a la LY, que es el tiempo de lisis. Pero si esta línea disminuye y se adelgaza y llega más a la línea central, entonces quiere decir que este coágulo se deshizo y se está lisando. Y en esta imagen hacemos la comparación de los gráficos que les acabo de comentar. Aquí como tenemos la lesión inicial, ¿sí? Que es el tiempo cero, empieza a correr, como les dije, inicia a formarse el coágulo, la iniciación del coágulo, la cinética del coágulo. Y aquí como vemos, como les dije, se activan las plaquetas. Las primeras que llegan son las plaquetas formando un coágulo inmaduro. Empieza a madurar el coágulo, entrando otras proteínas, entrando otras sustancias, se hace un coágulo maduro y es por eso que el ángulo se va abriendo, ¿sí? El ángulo va abriendo hasta su amplitud máxima. Como les comenté, si este coágulo se mantiene, bueno, puede mantenerse y continuar o irse hacia abajo o disminuir. Que esto empieza a alisarse. Quiere decir que el coágulo que se formó se va a desbaratar. Y tenemos aquí los trazos típicos. Tenemos aquí el tiempo de iniciación. Aquí empezamos y vemos que aquí en este punto se forma nuevamente, como comentamos, se abre el ángulo y continúa. Entonces, asemejamos esta figura como un trazo típico normal de un paciente normal. Ahora, aquí, ¿qué es lo que está alargado? El inicio. Aquí está alargado el inicio de la coagulación, o sea, tarda en iniciar la coagulación. Entonces, aquí vemos que empieza a iniciar tardíamente la coagulación, sube el ángulo, empieza el ángulo, pero se mantiene. La línea se mantiene y tiene digamos que tiene cierta firmeza. Entonces, ¿qué puede estar pasando aquí? Pues el paciente a lo mejor tiene alguna situación cardíaca, como algún reemplazo valvular, que tienen que darle anticoagulantes, o algún paciente que ha tenido alguna hemofilia, algún factor de deficiencia, y esto pues nos va a prolongar la cinética y la iniciación de la formación del coágulo. Aquí, en este trazo, tenemos que inicia la R, que es hasta llegar a la K, al tiempo de la formación del trombo, pero vemos que el ángulo está disminuido. El ángulo no logra abrirse todo. Imaginemos aquí una línea media. Entonces, el ángulo no logra abrirse. El ángulo es más pequeño. Y recuerden quiénes eran los protagonistas para formar un coágulo inmaduro, las plaquetas. Entonces, aquí tenemos una disminución de plaquetas, una trombocitopenia. Si nos vamos de este lado, vemos también que aquí inicia hasta llegar a la formación del coágulo. Aquí sí se abre el ángulo alfa se abre, pero ¿qué pasa? Se desbarata, termina en punta. Entonces quiere decir que el coágulo que se formó se deshizo. ¿Qué está pasando aquí? Pues hay una fibrinolisis, ¿no? Aquí tenemos un típico trazo de un paciente con fibrinolisis. Si vemos aquí en este trazo gordito, el inicio de la coagulación es muy corta en comparación con uno normal. Miren la diferencia entre un paciente que tarda mucho en iniciar la coagulación a este que es muy corto. Inicia la coagulación, se abre el ángulo y vemos que aquí sobrepasa. El ángulo se hace más grande, aquí sobrepasa y aquí se mantiene. Entonces hablamos de una hipercoagulabilidad. En cambio aquí es parecido, pero inicia muy pronto a coagular, se abre el ángulo nuevamente, se mantiene, pero miren, va disminuyendo. Y no dudo que esta haya terminado a lo mejor en punta. O sea, entonces hablamos de que primero hipercoaguló y se lisó. Hablamos
de una coagulación intravascular, donde los factores, bueno, ya no hay un buen orden de los factores de coagulación, y aquí pues ya se van acabando y se van consumiendo. Y este es un estadio 2 de una coagulación intravascular, en donde aquí ya termina mucho, se están consumiendo los factores, se están acabando, tarda mucho en iniciar la coagulación, el ángulo ya no se abre y se mantiene persistente. Entonces, bueno, aquí tenemos unos trazos típicos del ROTEN, del tromboelastómetro rotacional. Tiene ciertas ventanas. La ventana de Extem, que nos da una mirada hacia la vía extrínseca. La ventana del ITEM, que nos da una ventana hacia la vía intrínseca. El leptem nos habla del contenido o de la heparina, del efecto de heparina. El FIPTEM nos habla de la cantidad de fibrinógeno. Y la ventana del APTEM nos va a servir para confirmar que un trazo en punta, como la que está aquí en el EXTEM, se deba a fibrinolisis. ¿Qué quiere decir? Tenemos la ventana del EXTEM y entonces decimos, inicia muy rápido la coagulación, el ángulo alfa se abre, pero disminuye. Entonces, en la ventana de EFTEM tiene un fibrinolítico en donde aquí compone el coágulo. Vemos que lo que aquí empezó muy rápidamente para coagular, se abre el ángulo y lo compone. Entonces, solamente esta ventana es confirmatoria para saber que un trazo en punta se debe a una fibrinolisis. Y aquí tenemos otra muestra más, en donde, bueno, tenemos la ventana EXTEM, ¿sí? Que aquí se abre el ángulo y termina en punta. La ventana APTEM lo que nos hace es corroborar que esto, aquí se corrige el coágulo, corrobora que es de acuerdo a una fibrinolisis. Y bueno, aquí ¿qué tratamiento tenemos que dar? Aquí podemos utilizar el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico, dependiendo de lo que tengamos en cada uno de nuestros hospitales. Comúnmente se puede conseguir el ácido tranexámico, ya está más disponible en los hospitales cada vez. Aquí, por ejemplo, el trazo que tenemos igual es un EXTEM y es un FIPTEM. ¿Qué decimos? Bueno, entonces empieza la coagulación, llega al ángulo, aumenta, pero está disminuido, ¿sí? El ángulo está disminuido. En la ventana FIPTEM lo que tenemos es que también está disminuido. Si logramos ver, aquí está grande, está lisado, ¿sí? Aquí es una de corroboración. Entonces decimos que también hay una deficiencia de fibrinógeno, porque acuérdense que el FIPTEM lo que nos lleva es pues a ver la cantidad de fibrinógeno que hay. Entonces vemos que hay poco. Aquí, por ejemplo, lo que nos hace es que, bueno, empieza la coagulación, se ve el ángulo, pero está muy flaco, digámoslo así, está muy flaquito, ¿sí? Tiene una dimensión menor, el ángulo es muy bajito, no llega a la línea, a las condiciones. Corroboramos con el FIPTEM y el FIPTEM vemos que en comparación del otro no está flaco, no está demasiado disminuido, está normal, tenemos un FIPTEM normal. Entonces, lo que aquí tenemos que ver es que si empezó así, pero se mantiene el FIPTEM normal, entonces lo que tenemos es una trombocitopenia. ¿Por qué? Porque acuérdense que el coágulo inmaduro, aquí las protagonistas que dijimos son las plaquetas. Aquí, por ejemplo, tenemos una coagulación muy rápida, ¿sí? Tenemos aquí, es súper rápida, el ángulo está súper grande, entonces aquí tenemos muy aumentado el ángulo y tenemos una imagen típica de hipercoagulabilidad, ¿sí? Aquí comparamos con el FIPTEM, en donde también tenemos para corroborar, si aquí aplicamos el fibrinolítico, pues disminuye y puede regresar incluso a lo normal. Ahora, para hacer una comparación y nosotros que todo lo asemejamos con algo, vamos a tomar como referencia estas imágenes. Si tenemos una copa en coñac, todo bien, no hay que hacerle nada.
Si tenemos una copa en forma de vino, la copa para vino tinto, bueno, hay que pensar en complejos. Si tenemos un tubo de ensayo, acuérdense, como le dije, está flaco, pensemos en plaquetas. Si tenemos aproximadamente esta imagen imaginariamente de copa en champán, vamos a pensar en fibrinógeno, y la copa de martini al revés nos hace pensar en lisis. Entonces usemos el ácido tranexámico. Y bueno, para los que o idealmente tienen ácido, fibrinógeno, aquí lo que vamos a tener en cuenta es algo muy importante. Recuerden que al principio de la plática les comenté que como meta para el paciente con hemorragia tenemos un fibrinógeno de 100. Sin embargo, la paciente embarazada no vamos a tomar esa meta de fibrinógeno de 100. En ella vamos a tomar 200 miligramos de decilitro. Entonces, si una paciente tiene fibrinógeno menos de 200 miligramos de decilitro, pues es un factor predictor para que tenga hemorragia posparto. Aquella paciente puede sangrar. Recuerden que el fibrinógeno en ellas adaptativo es hasta 600 o hasta 700. Entonces, si esta paciente disminuye la cantidad de fibrinógeno, pues es un factor de riesgo muy grande para que pueda tener grandes cantidades de sangrado. Aquella paciente también que ha tenido una pérdida de hemoglobina de más de 4 gramos de decilitro es un factor predictor. Híjoles, dirán uno, hasta 4, sí, ¿por qué? Porque en la embarazada se prepara durante todas esas 40 semanas, se prepara para el sangrado. Por eso hay pacientes que sangran 1000 y están como si nada. Pacientes que sangran hasta 1500 y están como si nada, y aún no tienen todavía signos o síntomas de choque. Por eso las organizaciones incluso la consideraron hasta 2500, porque ella se prepara para el sangrado. Aquella paciente también que previamente ya se le han transfundido 4 o más concentrados eritrocitarios, también es un factor de riesgo grande para presentar un sangrado importante. Ahora, tenemos el vial del fibrinógeno, estamos en un hospital en donde sí tenemos el concentrado de fibrinógeno, los viales vienen 4 gramos, y la evidencia nos dice que 4 gramos o un vial de fibrinógeno nos es suficiente para aumentar hasta 1 gramo litro o 100 miligramos de decilitro de fibrinógeno. Pero doctora, no tenemos fibrinógeno apuradamente y tenemos plasma apuradamente y nos quieren en banco de sangre, bla, bla, bla. Bueno, entonces nuestra meta en ellos es, como les dije, conseguir qué es lo que vamos a utilizar. Haciendo todas las conversiones o las necesidades de estos hemoderivados, consideramos que aproximadamente entre 8 a 12 plasmas es lo que se necesita para aumentar el 20% del fibrinógeno basal. Es decir, aproximadamente 100 a 150 miligramos de decilitro es lo que podemos aumentar con esta cantidad de plasma. Pero ojo, tenemos algo muy importante aquí. A la paciente ya le transfundimos cristaloides. El interno, el residente no se apuró y seguimos metiéndole cristaloides hasta que llegó el concentrado eritrocitario, pero para esto ya le pasamos 4500 de cristaloides, más 13 concentrados eritrocitarios que vamos a pasarle en este momento, y vamos a sumarle unos 750, más los 3500, llevamos más de 4000 mililitros, entonces la paciente ya se está sobrecargando, entonces ya estamos teniendo otras situaciones. Esta es la situación. Este es el motivo por el cual no pasamos los plasmas en 10 aproximados en promedio, por la cantidad, porque cada uno tiene aproximadamente 250, 300 mililitros, hacemos las cuentas, y un aproximado de 2000 mililitros. Le metemos más volumen todavía. Entonces aquí nuestra situación es los crioprecipitados. Ojo aquí, porque en los crioprecipitados nos pueden dar un crioprecipitado por unidad, que cada unidad es de 10 mililitros de acuerdo a la norma oficial, o también hacen crioprecipitados mezclados. Entonces, sí es muy importante que me digan qué tipo de crioprecipitado es, por unidad o mezclado. Si el crioprecipitado está mezclado, es un aproximado entre 30 a 40 mililitros. Entonces, esto pues nos va a llevar a que vamos a tener menos volumen,
con la misma cantidad o aproximada de los factores de coagulación que necesitamos. Es un aproximado entre 10 a 15 bolsitas de crioprecipitados. Ahora, si no tenemos previamente o no conocemos el nivel de fibrinógeno inicial, podemos iniciarlo a 70 miligramos por kilo de peso para poder tener también el tratamiento adecuado. También es considerado una forma indicada de pasar el fibrinógeno. Ahora hablemos del ácido tranexámico. El ácido tranexámico, pues desde 1962, allá en el oriente, empezaron a hacerse estudios en 21 países y se juntaron aproximadamente más de 20,000 pacientes. Quizá este estudio tiene pues sus errores, como todo estudio, quizá fue uno de los principales, iniciales, a lo mejor nos dicen, bueno, es que no está indicado IV o algunos tienen indicación intramuscular. Sin embargo, es el más grande, es el estudio más grande que se ha tenido hasta el momento y que ha demostrado que el ácido tranexámico tiene efectos para disminuir la mortalidad. Y esto es muy importante porque en cada estudio que se realiza, nuestro principal objetivo es la disminución de la mortalidad. Entonces, sí se ha demostrado que tiene disminución en la mortalidad, su uso es pues muy fácil, es muy cómodo. Se recomienda que el ácido tranexámico sea utilizado en las primeras 3 horas de haber iniciado el sangrado. ¿Por qué en las primeras 3 horas? Bueno, los tiempos de vida de los factores de la coagulación. ¿Y cuál es la dosis? La dosis del ácido tranexámico, de acuerdo al Trial Woman, como se realizaron, es 1 gramo de ácido tranexámico pasado en 10 minutos, ¿sí? Y tiene consideraciones. Una segunda dosis se puede utilizar si el sangrado persiste en los primeros 30 minutos o durante las 24 horas primeras. Entonces, tenemos a una paciente que se utiliza, usamos el ácido tranexámico, 1 gramo, y deja de sangrar. Muy bien, continuamos, no hay ningún problema. Sin embargo, la paciente ya tuvimos el primer tratamiento de 1 gramo de ácido tranexámico y continúa sangrando, a lo mejor ya en la terapia intensiva, ya en recuperación y sigue sangrando. Puedes pasar otro gramo de ácido tranexámico, pero tampoco dejes atrás que la paciente tenga necesidad de tener una reintervención para control de daños. Y bueno, ¿qué cree que aquí no tenemos? Estamos en mi hospital, pues no tenemos ninguno de estos estudios, no tenemos ni gasómetro, doctora, no tenemos ni siquiera banco de sangre, ni siquiera una VH, se los creo, es muy creíble todo esto. Entonces, lo que debemos hacer aquí para dirigir una reanimación u orientarnos es algo ya que está comprobado, se llama una prueba de Liebowitz. Lo que aquí podemos hacer es tener una muestra, un mililitro de sangre periférica, inicialmente fue en el lóbulo de la oreja, en un tubo de ensayo de vidrio. Aquí, al tener el contacto, se van a empezar a activar los factores de la coagulación de contacto y permite evaluar aproximadamente entre 7 minutos, 6 a 10 minutos, empieza. Si la coagulación inicia previa, entonces vamos a regresarnos a lo que acabamos de ver. Si la coagulación inició previo a los 5 o 6 minutos, entonces podemos decir que la paciente está en un estado de hipercoagulabilidad. Pero si continúa en el tubo de ensayo pasado 10 minutos y no ha coagulado y seguimos viendo el tubo de ensayo y está todavía en líquido, entonces tenemos que pensar en una situación de fibrinolisis. Todo esto pues nos ha llevado a redireccionar las guías. Es muy importante considerar aquí que cada hospital debe tener un algoritmo para continuar ante la presencia de una de estos eventos que pueden terminar en catástrofes. Aquí no es la falta de conocimiento, aquí es la falta de entrenamiento. Hemos llegado a la conclusión que la falta de entrenamiento es el primer obstáculo para disminuir la mortalidad materna. México aún sigue estando en los primeros lugares de mortalidad por causa materna, lo acabamos de ver y apenas vamos en la semana 14. Cada hospital debe de retroalimentarlo. Doctora, yo soy tal instituto, yo soy tal.
cada uno debe de retroalimentar y redirigir su algoritmo de reanimación, sobre todo cuando es una paciente código mater, ¿no? Porque decimos, hemorragia, sin problema, pero decimos, pero es un código, híjoles, ahí sí nos hacemos para atrás, ¿no? Entonces, tener esta retroalimentación y este entrenamiento nos va a hacer que cada día suba el porcentaje de éxito en la atención de la paciente obstétrica. Entonces, pues es muy bueno terminar con esta reflexión. Dice, es triste no tener el material o los insumos, pero es más triste aún no sacar provecho de lo que ya tenemos. Y bueno, pues eso es hasta el momento mi intervención en la hemorragia posparto con un enfoque en las pruebas viscoelásticas. Muchas gracias.